Muy buenos días, amadas mujeres de oración. Estamos en este Shabbat nuevamente para aprender y continuar aprendiendo acerca de la palabra del Señor, todas esas instrucciones que son para nuestro bien, que son edificación para nuestro cuerpo, que es fortaleza para nuestros huesos, esa palabra del Señor que cada Shabbat nos lleva y nos confronta y nos desafía a cambiar nuestras vidas. La semana anterior habíamos iniciado el estudio de Primera de Pedro 4, que incluso en la Biblia Reina Valera 1960 titula Buenos administradores de la gracia de Dios. Y voy a hacer una breve lectura sobre lo que estudiamos en el Shabbat pasado, y de esa forma podamos continuar con la misma idea, leyendo los siguientes versículos en el mismo contexto y comprendiéndolos. Y dice así. Capítulo 4, verso 1 en adelante. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, es decir, el pensamiento del Mesías, ¿en dónde estaba? En lo eterno, ¿no? No estaba en lo terrenal, estaba en lo de arriba. Quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, es decir, no conforme al deseo por lo prohibido, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado, eso fue algo que nos repetimos la vez pasada, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Cuáles eran esas cosas? Andando en lascivias, es decir, lujuria sin control, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, que era esa entrega fácil a las diversiones sin tener ninguna reflexión de los actos, y abominables idolatrías, ¿no? Todos estos cultos paganos que realizaban con sacrificios y demás. A esto les parece, ¿a quiénes? A los gentiles, ¿no? Cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Todos daremos cuenta un día. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los que ahora están muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero que vivan en el Espíritu según Dios. Mas el fin de todas estas cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y hasta aquí nos habíamos quedado en el Shabbat anterior. Y es esta palabra que acabamos de leer, sed sobrio, que es el consejo que da el apóstol Pedro en el versículo número 7, más el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad. Esta palabra sobrios tiene que ver con que vivamos con una mente sana, con una mente cabal, se puede decir de esta manera, se traduce incluso de esta manera, de la palabra sofroneo, del griego, es vivir una vida con prudencia, ¿no? Y es como cuando estás en el tiempo final, que nosotros, bueno, pues estamos esperando al Mesías. En este tiempo ellos creían también que ya eran los últimos días, porque veían persecución, veían muchas de las cosas que ya el Mesías les había dicho que iban a suceder. Y sin embargo, nosotros también vivimos en esta época un tiempo en el cual esperamos al Mesías. ¿Qué es la actitud correcta que debemos tener? Pensar que no somos seres eternos, que este tiempo es un tiempo temporal en la tierra que tiene una fecha de fin, sea que venga el Mesías, sea que nosotros vayamos al Mesías, pero que vivamos el tiempo que nos queda en la carne, en este tiempo, la vivamos en el espíritu. O sea, por más que estemos en un cuerpo mortal, que vivamos una vida en el espíritu, con una mente sana, aprobada delante de Dios, con prudencia. Y una vez que da este consejo el apóstol Pedro, nos va a dar también consejos prácticos que van a mostrar el cambio que el Señor hizo en nosotros. Es decir, que ese cambio no es nada más que la aplicación de los mandamientos, no solamente a ver, teníamos un concepto de gracia cuando nosotros tal vez no estábamos en las raíces hebreas de la fe, no habíamos conocido las sendas antiguas de la fe, nuestros ojos no habían sido abiertos. Teníamos un concepto acerca de la gracia como algo más
simple o más sencillo, algo tal vez más romántico, algo más como un amor que no tiene a dónde aterrizar, ¿no? Alguna vez escuché también un ejemplo de que, o sea, amar a Dios, decir que amamos a Dios, pero si no obedecemos sus mandamientos, es como que estemos en un avión, pero que no tenemos pista de aterrizaje, porque no podemos aterrizar en qué. O sea, si yo amo a Dios, pero ¿cómo lo demuestro? Fue la pregunta que nos hicimos nosotros cuando leímos Juan, y pregunta al apóstol, ¿y quién es el que te ama? Y el que te ama, dice Jesús, es el que me ama, es el que obedece mis mandamientos, ¿no? Entonces, no es nada más que a través de estas circunstancias de dificultad que está viviendo este pueblo, que se los anima a ser sobrios y a vivir los mandamientos de Dios, a mostrar esa gracia que Dios había mostrado, a ministrarla correctamente y a manifestar los frutos de los mandamientos de nuestros corazones. Entonces, Él dice, tengan ferviente amor. Fue el primer consejo que nos dio y que los vimos en llamada anterior, porque el amor cubrirá multitud de defectos. Eso lo habíamos visto y habíamos incluso puesto el ejemplo de Noé, lo habíamos analizado de cómo hubieron dos hijos que cubrieron con amor el defecto de su padre, ¿no? Y los frutos que aquello trajo, ¿no? Tanto la bendición y de quien lo descubrió, pues, de la maldición. Y continúa con otro consejo práctico. Y es que nuestro amado Mesías resumió los mandamientos en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo vuestro corazón, con toda vuestra fuerza y con todo nuestro ser. Y el segundo mandamiento, que dijo que era tan grande como el primero, es amar al prójimo como a ti mismo. Estos consejos de cubrir los defectos de las personas que están con nosotros con amor es un consejo que pone en práctica el amor al prójimo. Y el consejo que vamos a ver ahora, pues también pone en práctica este mandamiento. Entonces, primera de Pedro 4:9, continuando ahora, dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y si recordamos en la Biblia y vamos a buscar ejemplos de personas que eran hospedadores, vamos a encontrar muchos. Incluso también está Lidia cuando le pide a Pablo que se quede en su casa, ¿no? Pero si nos vamos más al principio del padre de la fe, encontramos a Abraham, que era un hombre hospedador. Incluso de él habla Hebreos 13:2 cuando dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Algunos hemos de recordar lo que está en Génesis 18, en donde Abraham hospeda o invita y se apresura a darles de comer, a darles de beber, a atenderlos, a ponerlos bajo la sombra a tres hombres que luego pues él pudo saber que estos hombres no eran simples mortales, sino que no eran nada más y nada menos que nuestro amado Mesías mismo allí, por lo cual él después se postra. Pero esa era su predisposición, tener un corazón abierto, un corazón a decir, vengan, vengan y hospédense en mi casa. Era un corazón generoso, un corazón hospedador. Y eso es lo que nos envía a través de estas letras Pablo también a recordar y a también hacer. Y otro ejemplo más, tal vez ustedes recordarán esta escena de esta mujer amasando pan que tenía muy poca harina en su frasco, sin embargo creyó las palabras de un profeta y es la viuda de Sarepta. Y esto lo vamos a leer, lo encontramos en Primera de Reyes 17, porque nos va a dar una enseñanza de también cómo hacer un balance en medio de este mandamiento. Primera de Reyes 17 titula Una viuda le da comida a Elías. Esto es la versión Reina Valera. Entonces Dios le dijo a Elías, ve a Sarepta, pueblo de la región de Sidón, y quédate a vivir ahí. Yo le he ordenado a una viuda que te alimente. Elías se levantó. A ver, esta versión creo que es la TLA, no la Reina Valera, para que lo podamos, como lo vamos a leer rápido y no lo vamos a estudiar verso por verso, es para que la podamos comprender de forma más sencilla. Verso número 10. Elías se levantó y se fue. Cuando llegó a Sarepta vio a una viuda que estaba juntando leña. Entonces la llamó y le dijo, por favor, tráeme un poco de agua en un vaso. Cuando la viuda se volvió para traérselo, él le dijo, tráeme también un poco de pan. Pero la mujer le dijo, te juro por Dios que no tengo pan, solo tengo un poco de harina en una jarra y un poco de aceite en una botella. Ahora estoy juntando leña para ver qué preparo para mi hijo y para mí. Después de comer, probablemente moriremos de hambre, pues ya no tenemos más comida. Entonces Elías le contestó,
No tengas miedo, ve y haz lo que has dicho. Pero primero cocina un pequeño pan para mí y tráemelo. Después prepara pan para ti y para tu hijo. Pues el Dios de Israel dijo que no se terminará la harina que está en la jarra ni el aceite que tienes en la botella hasta que Él haga llover otra vez. La mujer fue e hizo lo que Elías le dijo, y tanto ella como su hijo y Elías tuvieron comida durante muchos días. Ni la harina de la jarra ni el aceite de la botella se acabaron. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio de Elías. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio de Elías. Un poco después, el hijo de la viuda se enfermó. Su enfermedad era tan grave que dejó de respirar. Entonces la mujer le dijo a Elías, Profeta, ¿qué tienes contra mí? ¿Has venido a recordarme mis pecados y a castigarme con la muerte de mi hijo? Entonces Elías le contestó, Dame tu hijo. Elías tomó al niño del regazo de la viuda, lo llevó a su propia habitación y lo acostó sobre su cama. Luego le rogó a Dios en voz alta, Dios mío, ¿cómo puedes traer tal desgracia sobre esta viuda que me recibió en su casa? No dejes morir a este niño. Luego de haber dicho esto, Elías se tendió 3 veces sobre el cuerpo del niño y en voz alta le rogó a Dios, Dios mío, devuélvele la vida a este niño. Dios escuchó la oración de Elías y el niño volvió a vivir. Entonces Elías tomó al niño y lo bajó del primer piso, se lo entregó a su madre y le dijo, Mira, tu hijo vive. La mujer le contestó, Ahora sé que de veras eres profeta de Dios y que tus mensajes vienen de él. Nosotros cuando hospedamos a alguien no sabemos cuál sea el propósito del Señor eh, por el cual lo estamos hospedando. Entonces, Dios puede hacer grandes maravillas cuando nosotros seguimos estos consejos prácticos de amor al prójimo. El apóstol Pablo también habla sobre la hospitalidad, y esto lo podemos ver en Romanos 12:13. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Entonces aquí hemos puesto en un poquito más grande y con otro color la palabra santos. ¿Por qué? Porque es importante balancear las cosas y tener, asimismo, como dijimos, una mente sana. Cuando hablamos de ser sobrios, es una mente prudente también en nuestras decisiones. Entonces aquí claramente está hablando de personas apartadas para Dios, personas que están consagradas para Dios, como era Elías. Elías era un profeta. Y por su fruto, Elías fue conocido. Finalmente la viuda afirmó que él sí era un profeta de Dios, por cuanto ella vio los frutos de Dios en su vida. Asimismo, nosotros también tenemos que tener discernimiento en a quién estamos hospedando, ya que no debemos exponer también a nuestras familias. Eso es un punto importante. Entonces, que Dios nos dé esa facilidad de poder discernir los frutos de las personas y de poder tener ese corazón abierto para recibirles. Y recordemos eso, que por los frutos pues seremos todos seremos conocidos. También Pablo, el apóstol Pablo se lo dijo a Tito y a Timoteo cómo debía comportarse alguien que anhela liderar. O sea, el obispado, acá dice en Tito 1, requisitos de ancianos y obispos. Obispos es el que, o sea, un líder, el que ve un poquito más allá, ¿no? Entonces dice en el verso 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo que está deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Así como yo te mandé el que fuere irrepresible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. 1 Timoteo 3, algo muy parecido. Requisitos de los obispos, verso 3. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador,
apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la continuación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Si nosotros nos remontamos en la época del primer siglo, se usaba comúnmente la hospitalidad. Esto era muy vital, especialmente en estos días, en los días del Mesías, porque las personas viajaban grandes distancias y no existían tal vez muchas posibilidades de hospedarse. Y si continuamos leyendo este consejo de Pedro, vemos que dice, hospedaos los unos a los otros, pero con una, tiene que haber una cualidad en este hospedaje, sin murmuraciones. O sea, esto que vamos a hacer, a hospedar a una persona, no debemos permitir que haya murmuraciones en nosotros mismos. Y esta palabra griega, sin murmullos, es sin refunfuñar. Es decir, sin decir o quejarse de lo difícil que puede ser hacerlo, del tiempo que se invierte en esto, de los gastos que se invierten, de las molestias que se puedan ocasionar dentro de la casa para poder hacerlo, sino que vamos a hospedar con alegría. Uno de los deberes que implica esto es hacer feliz al huésped y esto no puede hacerse de otra manera si no es mostrándole que es bienvenido. Entonces tendríamos que hacerlo con mucha alegría, no estar murmurando ni quejándose que lo que estamos gastando, que lo que estamos invirtiendo, sino que darlo y hacerlo con amor. Ahora, ¿cuál es el balance, no? Hablamos de que justamente el consejo de Pablo hablaba de santos, ¿no? Personas apartadas para el Señor, como una de las cualidades que debe tener las personas que hospedamos, pero hay un balance. Si el hospedador se esfuerza por hacer sentir bienvenido al huésped, ¿cuál debe ser la actitud del huésped? El huésped no debe pretender beneficiarse a través de otros, pensando, iré de aquí para allá y de esa forma pues no voy a pagar nada y no gasto. No debería ser el pensamiento de una persona que tiene la palabra del Señor sembrada en su corazón. En la iglesia primitiva, según estudiamos en los Hechos de los Apóstoles, se dice que tenían las cosas en común. Había mucho amor y esto se fue replicando en las diferentes congregaciones que iban surgiendo. Se lo vimos cuando estudiamos el libro de Hechos, vimos que incluso eso generó problemas después. Entonces algunos empezaron a aprovecharse de la situación y es por esto que Pablo escribió, por ahí andan algunos que no trabajan, sino que andan de lugar en lugar. Y lo podemos leer esto en 2 de Tesalonicenses 3:10, dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno, es decir, andaban de casa en casa, hospedándose de casa en casa, pero no lo hacían por ir a predicar el evangelio, sino por entrometerse en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por vuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Entonces, en estos tiempos había muchas personas que viajaban a predicar el Evangelio, iban naciendo nuevos líderes y se iba dispersando, la semilla iba yendo a diferentes territorios, diferentes territorios que pertenecían aunque habían sido territorios de las 10 tribus, ¿no? De las 10 tribus de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, estas personas eran recibidas en casas, eran hospedados en casas. Y era la persona que iba a recibir a esta persona que tenía que discernir si esa persona era un verdadero predicador o si era un falso profeta. Profeta que anuncia la ley de Dios, ¿no? El que anuncia la ley de Dios es llamado profeta, el que llama al pueblo al arrepentimiento, a hacer teshuvá. ¿Y cómo era posible esto? ¿Cómo una persona podría discernir si esa persona era un verdadero profeta o era un falso profeta? Y era pues como pasó con Elías. ¿Qué hizo que Elías, que la viuda de Sarepta, supiera que Elías era un verdadero profeta? Pues sus obras fueron sus frutos, así como sucedió en el pasaje que leímos en Primera de Reyes. Entonces, habrían consejos que nosotros podemos, porque siempre pensamos,
tenemos que ponernos en las dos posiciones, tanto en la de recibir, en la de dar, como en la de recibir, ¿no? Está bien, yo voy a recibir con amor, voy a hospedar con amor, voy a hacer lo mejor que puedo cuando recibo una persona con mucha sabiduría, sabiendo quién es esa persona que está entrando a mi casa y dándole todo lo que yo puedo en mis medios para que se sienta bien. Pero si yo voy a la casa de una persona y ahora me convierto ya no en hospedador, sino en un huésped, ¿qué es lo que yo como siervo de Dios debería hacer? ¿Cómo podría ser sentir también yo de mi parte bien a esa persona que me está recibiendo? Entonces, hay algunos consejos que podemos tener para ser un buen huésped. Primero, nunca llegues con las manos vacías. Esto es importante, por más que sea un detalle pequeño, a todos nos ha pasado que cuando recibimos a alguien y esa persona nos trae un pequeño detalle, por más chiquito que es, nos alegra, ¿verdad? Nos da mucho gusto, como que decimos, esa persona pensó en nosotros, nos estimó. Entonces, qué lindo, aunque sea algo pequeñito, una flor, un detalle, que no lleguemos con las manos vacías. Segundo, trata la casa mejor que la tuya, cuidar las posesiones de otros, ¿no? Eso es amor al prójimo también. Sé puntual con la hora de llegada y la hora de salida. Es decir, si uno está hospedado dentro de una casa, uno también se debe a las reglas de esa casa, ¿verdad? Entonces, si salen a alguna hora y quedan en regresar a cierta hora, pues es bueno respetar esos horarios, porque si no las personas que están esperando en la casa se empiezan a preocupar, más si no son del lugar, pues piensan tal vez se perdió, tal vez les sucedió algo. Entonces, qué importante es que no generemos ese malestar, que cuidemos no generar ningún malestar en la persona que nos está recibiendo. Dile a tu anfitrión las cosas buenas de tu casa en cuanto llegues, esas cosas positivas. Deja la casa limpia y recogida y ordenada. Eso es muy importante, que también podamos colaborar con el trabajo en casa. Entonces, eso nos hará, hablará bien de nosotros cuando nosotros nos hospedamos y a la vez colaboramos dentro de esta casa. No te comas la comida en la despensa, o sea, no lo hagas sin permiso. Y comunica cualquier incidente o desperfecto. ¿Por qué es esto? Porque puede suceder que uno sin querer dañe algo. Pasa, yo no sé si a ustedes les ha pasado, de que generalmente las cosas ajenas a uno se le dañan, ¿verdad? Yo recuerdo mucho que mi tía, tengo una tía muy especial que se llama Martita, y mi tía, pues un día yo le presté su cámara fotográfica cuando era jovencita, como de 15 años. Le dije, tía, préstame tu cámara que quiero tomar, la nuestra se había dañado, quiero tomar una foto. Y mi tía me dijo, mijita, tengo mi cámara guardada de no sé cuánto tiempo, cuídemela, cuidado me la va a dañar. Y ni bien la fui tocando y se le dañó el cablecito, ¡pum! Se le soltó la tirita y yo dije, ay, ya la dañé. Entonces puede pasar. Entonces, si algo nos sucede cuando estamos dentro de la casa, se rompe un florero, se rompe un vaso, no lo metamos debajo de la cama. Eso no está bien. Hay que afrontar la situación y ver cómo se puede llegar a una solución para restituir aquello que hemos dañado. Eso entonces son sabios consejos para que se muestre que nuestra fe es verdadera, que nosotros no estamos para aprovechar de otra persona, sino que estamos para dar y para recibir, pero a la vez ser recíprocos en lo que recibimos. Primera de Pedro 4, verso 10, continúa diciendo, cada uno según el don que ha recibido, el regalo que ha recibido, ministralo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia del Señor. La gracia del Señor, los dones que el Señor ha dado son infinitos, son multiformes, tienen muchas formas. Él nos ha dado talentos, destrezas, diferentes tipos de dones, y por eso es que su iglesia debe funcionar como un cuerpo. Él compara a la iglesia como un cuerpo. Cada parte, según la destreza que Dios le haya dado, edifica el resto del cuerpo. Entonces es importante centrarnos, identificar cuál es el don que hemos recibido y así nos podamos concentrar en ese don y no desgastarnos en otras cosas que tal vez para las cuales no tenemos destreza. Recordemos que no todos podemos ser manos en un cuerpo, ni todos podemos ser pie en un cuerpo, ni todos podemos ser boca en un cuerpo, sino que todos los miembros del cuerpo son necesarios y aún el más pequeño puede llegar a ser tan valioso y aún más que no es por comparar, pero todo, mejor dicho, todo, todas las partes del cuerpo son importantes. Entonces, a veces queremos ser todos manos, a veces queremos ser todos pies, pero recordemos que Dios nos ha dado un don y ese don es el que tenemos que hacer multiplicar. Entonces, los dones que el Señor nos ha dado, aquí dice que son para ministrar. ¿Y qué significa ministrar? Si no, no es, a veces nos viene a la mente que es imponer manos, ministrar, no es. Ministrar es servir. Ministrar es práctica de servicio. Eso es ministrar. Entonces, esos dones que hemos recibido no son para nosotros mismos solamente, para edificarnos nosotros, es para servir a los demás. Entonces, fijémonos qué dice
¿Qué es ministrar? No el concepto tal vez que podamos tener de la iglesia católica o de la iglesia protestante de la cual hemos venido, sino que es servicio. Tal vez si se pusiera esta palabra o hemos mal utilizado la palabra de ministrar, lo entenderíamos mejor. Así como por ejemplo la palabra líder o la palabra ministerio, que a veces decimos que ministerio ya no suena como algo más religioso, pero simplemente ministerio es servicio. Y ese servicio pues el que nos demanda dar como práctica estos consejos de amor. Y podemos recordar que hay una parábola que el Mesías narró, que qué puede suceder cuando te concentras en tu propio talento, en tu talento te concentras y lo pones al servicio y lo multiplicas, o cuando ese talento que Dios te dio, pues lo escondes para ti mismo y lo dejas y lo escondes para ti. Vamos a leer esta parábola que está en Mateo 25, que es la parábola de los talentos, y dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2 talentos, y a otro 1 talento. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Siempre daremos al final cuentas. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí. Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de los dientes. La parábola de los talentos cuenta que al final del siglo, el Señor vendrá a preguntar por nuestros talentos, a ver si lo pusimos a producir o lo escondimos. Si tenemos un don, ese don nos los dio Dios. Y esto es para que nosotros podamos darle a otros, para que otros se puedan beneficiar de ese don. Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ya dijimos que es servir, si alguno sirve, sirva conforme al poder de Dios, el poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Y cuáles eran las palabras de Dios? Si estamos encontrando, nos vamos otra vez al contexto. ¿Quién está hablando? Está hablando Pedro. Le está hablando a los de la dispersión. ¿Qué es lo que existía hasta ese momento? ¿Qué es lo que Pedro conoce como palabra de Dios? No existía, no se había recopilado el Nuevo Testamento. Lo que existía en ese tiempo era la Torá. Entonces también estaban obviamente los profetas y los escritos, pero cuando él se refiere a la palabra de Dios, se refiere específicamente a la Torá. Si alguno hable, hable la Torá.
Si alguno ministra, si alguno sirve, ministre conforme el poder que Dios da, no en nuestra fuerza, sino en el poder de Dios, haciendo cada cosa con calma, con tranquilidad, porque no depende de nosotros. Cuando servimos, las fuerzas no vienen de nosotros, esas fuerzas vienen de Dios. Tal vez ustedes se han dado cuenta, yo escuché alguna vez decir a mi mamá, que cuando ella estaba sirviendo a todas estas personas pobres, allá cuando se iban las misiones, y ella les enseñaba a su nivel, ¿no? Al nivel de ellos, que eran chiquitos, que eran muchos pueblos que tal vez no eran letrados. eh, Ella decía que tenía mucha fuerza, y tenía tanta fuerza que iba a una, dos, tres iglesias, y regresaba y les daba de comer, y les predicaba la palabra, y los atendía, los escuchaba, les daba consejería, y tenía fuerzas, y llegaba a la casa y ya se le acababan las fuerzas. Entonces, notablemente las fuerzas venían del Señor. Y es así también cuando vamos a preparar un estudio para compartir. Qué frustrante es cuando intentamos hacerlo por nuestras fuerzas, porque si Dios no lo hace en nosotros, pues eso va a ser algo que nos va a ocasionar queja, cansancio, no vamos a tener gozo, pero si lo hacemos en el poder de Dios, lo haremos con gozo, con alegría. Así será como lo haremos. Entonces, dice que para que en todo esto, cuando servimos y lo hacemos en el poder de Dios, cuando hablamos y hablamos la Torah, Dios sea glorificado por nuestro Señor Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Recordemos que el único que se lleva los aplausos es Dios, que el único que es capaz de darnos esa fuerza y esa sabiduría para poder hacer las cosas es Dios. O sea, en vano el hombre se engrandece y en vano el hombre se enorgullece, porque aún de Dios depende cada palabra que podamos nosotros sostener en la boca. Aún y el aliento nos corresponde a nosotros. Entonces, entendamos que todo lo que hacemos es para gloria y alabanza del Señor. Y continúa diciendo en 1 de Pedro 4:12, amados, y aquí vamos a entrar en una parte que va a hablar mucho en nuestros corazones, porque si bien tenemos este consejo de tener ferviente amor, de que el amor cubrirá multitud de defectos, de hospedar a nuestros semejantes, a nuestro prójimo, el de servir, el de hablar palabra, anunciar las buenas nuevas del Señor, el de servir en diferentes destrezas que Dios nos ha dado, en las multiformes de talentos que Dios nos ha dado, servir a nuestro prójimo, a los santos. A esta parte de acá, por lo menos a mí me ha estremecido mucho mi corazón, y por eso es que es necesario que constantemente estemos leyendo los consejos de Dios, los consejos de los apóstoles que vienen de la Torá, porque nos van a posicionar en el lugar correcto. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna extraña cosa os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Recordemos el contexto nuevamente de esta comunidad. Ellos están sufriendo persecución. Lo vimos al inicio del estudio pasado, como hicimos un resumen de qué era Nerón, qué era lo que había sucedido, que los había acusado de que había caído fuego del cielo, el incendio de Roma. Y los están matando de una forma terrible, muertes violentas, crucificados, puestos crucificados y luego como antorchas vivientes, incinerados, vivos, muertos por fieras salvajes en vista de todo el público, diferentes cosas. Entonces, él habla de esta prueba en relación a lo que está viviendo, pero también lo podemos aplicar en nuestras vidas. Entonces, Pedro les recuerda a ellos que los profetas también padecieron, o sea, no es cosa extraña. Los que aman a Dios no es que están libres de que les pasen cosas malas. Les pasó a los profetas, les pasó a los mismos siervos de Dios. Entonces, no nos sorprendamos del fuego de la prueba, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. El fuego de la prueba puede ser una enfermedad, para nosotros aplicados el día de hoy, no solamente persecución. Puede ser una enfermedad, puede ser un problema judicial o un problema económico, una situación adversa. Cualquiera de estas situaciones puede ser el fuego de la prueba. Y esto va en contra de la doctrina que alguna vez nosotros tal vez fuimos parte, si estábamos en alguna de estas congregaciones, o tal vez lo escuchamos de lejos, que si te va mal o si te enfermas es porque estás en pecado. O sea, si te iba mal, te enfermaste, hermana, está en pecado, busque cuál es su pecado. Y esta es la teología que fue utilizada por los amigos de Job, cuando leemos el libro de Job. A los buenos les va bien y a los malos les va mal.
Y esto no es así, porque si recorremos todas las escrituras vemos como los que sirvieron al Señor padecieron. Y hay una película muy bonita en donde se ve esta escena y que a mí me quedó plasmada porque es la realidad de muchas comunidades cristianas, muchas comunidades protestantes que creen en esta teología simplista, que se llama, esta película se llama Milagros del Cielo y habla acerca del testimonio de una niña que tiene una enfermedad incurable y cómo, bueno, Dios hace un milagro a través, en esta niña. Pero en la iglesia lo que sucede es que cuando la niña enferma y no se recupera, empieza a enfermar y no se recupera y se prolonga el padecimiento de la niña, los amigos, digamos amigos de la iglesia, empiezan a culpabilizar a los padres y a torturarlos diciendo, tienes que buscar el pecado. ¿Quién pecó? Tú o tu esposo, uno de los dos pecaron, porque la niña está enferma por pecado de ustedes. Entonces, no es así, esto no es una realidad. No nos sorprendamos del fuego de la prueba. En este ejemplo he puesto acá enfermedad, pero puede ser cualquier situación adversa. Dijimos, persecuciones, enfermedad, problemas económicos, problemas judiciales, etcétera. En este ejemplo pongamos enfermedad. Sí es cierto que la enfermedad puede ser causa del pecado, es cierto, pero no en todos los casos. También puede ser parte de una prueba que el Señor ha permitido que pasemos con un propósito y también esa situación puede ser para glorificar a Dios y no por pecado. Entonces, cualquiera de estas tres opciones puede ser la causa de que ocurra este padecimiento. Entonces empecemos a, estas líneas tienen que venir de acá arriba. Perdón que vinieron acá de pecado, pero la idea es que de la enfermedad puede venir la prueba, el pecado o para glorificar el nombre del Señor. Entonces, dice que el ciego de nacimiento, si recordamos nosotros, vamos a empezar con la parte de glorificar al Señor. Si ustedes recuerdan este pasaje también de los evangelios, en donde, está eso en Juan 9, en donde los discípulos le preguntan, había un hombre que estaba ciego, y los discípulos le preguntan al maestro, al Mesías, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciese ciego? Y el Mesías le respondió, ni este pecó ni sus padres, más para que la obra de Dios se manifieste en él. Es para que la obra de Dios se manifieste en él. Será para glorificar el nombre de Dios. Por eso él había nacido ciego, para que en ese momento, para esa hora le había llegado, en que el Mesías sanaría y devolvería su visión, para que fuera glorificado el Mesías a través de este gran milagro. Ahora, ¿puede ser la enfermedad también resultado del pecado? Sí, es verdad. Un ejemplo, y tal vez el que hemos vivido más de cerca y lo hemos recorrido, lo conocemos y lo hemos leído muchas veces, David, David y Bexabé. David peca con Bexabé, adulterio. ¿Y qué pasa con el fruto de ese pecado? Un niño. Ese niño, Dios decretó que iba a morir. Entonces, la paga del pecado fue muerte para este niño. Entonces, la enfermedad que tuvo este niño sí fue causa del pecado, en este caso de sus padres. Y finalmente, por la prueba. Puede venir una situación adversa para que seamos purificados como el oro. Cuando estudiamos Primera de Pedro 1, habíamos visto que hay un pasaje que está en Primera de Pedro 1:7 que dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe muchas veces, o lo que nosotros decimos creer o decimos saber, tiene que ser probado. Y esto le pasó a Job. Un ejemplo de esto es Job. Job fue un varón recto y perfecto, dice, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero su prueba tenía un propósito. Su prueba tenía un propósito, era mostrar no tal vez eh, de qué estamos hechos para Dios, porque eso Dios ya lo conoce, sino qué es lo que hay en nosotros y cómo vamos a responder. El propósito de la prueba de Job era responder a una interrogante que había hecho Satanás en el cielo, que el hombre responde solamente en amor de Dios, pero que no es capaz de dar sacrificios de alabanza cuando está pasando por una prueba. Ese sacrificio de alabanza que pide Dios, que es glorificar y agradecer a Dios a pesar de la tribulación. En Proverbios 24:16 dice, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Este proverbio habla de un contraste entre el justo y el impío. ¿De qué es lo que pasa cuando caemos, no? Esto de caer puede tener que ver con pruebas, puede tener que ver con dificultades,
y dice que vuelve a levantarse, que vuelve a resurgir, como pasó con Job. Job fue un hombre considerado por Dios mismo justo y volvió a levantarse. Y aquí algo interesante es que en este proverbio, sin la coma, hay un comentario que dice, y que también lo nombra Joseph, que la coma podría estar mal ubicada y que podría estar ubicada en porque 7 veces cae, coma, el justo vuelve a levantarse, mas los impíos caen en el mal. Y tiene sentido porque está haciendo un contraste entre el justo y el impío. Porque 7 veces cae, 7 tiene que ver con muchas veces. O sea, todos caeremos muchas veces en dificultades, nos equivocaremos, algunas veces pecaremos, algunas veces pasaremos por el fuego de la prueba. Esta prueba será para saber qué hay en nuestros corazones, en otras situaciones será para glorificar el nombre de Dios, no lo sabemos, pero caeremos muchas veces. Pasaremos por dificultades. Pero dice que porque 7 veces cae, el justo vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en el mal. Cuando venga la prueba, aunque es un verdadero sacrificio de alabanza, debemos dar gracias por ella, es lo que nos decía. Pedro nos venía diciendo, cuando pasen por el fuego de la prueba, no piensen que es una cosa extraña, sino más bien alégrense, porque están compartiendo lo que ya el Mesías pasó. Dicen que el discípulo no puede ser mayor que el maestro. Porque es allí donde demostramos si nuestra fe es verdadera en la prueba, o es temporal o falsa. El mismo fuego de la prueba, ese fuego que arde, que quema, que prueba el oro y lo hace más puro, es el mismo fuego que destruye la paja, la hojarasca, y quema la paja. La prueba o el fuego va a venir en algún momento de nuestra vida. La cuestión es saber para qué nos manda el fuego el Señor. Ella sabe cómo es nuestra fe, eso ya lo conoce el Señor. Pero nosotros necesitamos saber si nuestra fe es paja o es oro. ¿Será que cuando pasamos por tribulaciones y nos olvidamos de lo grande que era Dios, nos olvidamos del poder que tenía Dios, nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Entonces, cuando viene la dificultad, no, aquello que creíamos, aquello que predicábamos, se hace paja, se quema por el fuego. O realmente es verdadero y no ha sido algo temporal. Realmente lo hemos creído, realmente lo hemos hecho parte de nosotros y al pasar por el fuego, aquello que hemos enseñado y aprendido, lo atesoramos en nuestro corazón y es encontrado como oro. Entonces, si se quema como paja, nos alejamos del Señor y creímos en vano, en lo falso. Pero si no se quemó, entonces lo que creímos es verdadero y nos dará y no nos va a dejar en el suelo, sino que nos va a ayudar nuevamente a levantarnos. Iremos como este verso que dice que iremos como la aurora, o seremos como la aurora, que cada día va en aumento, que va en aumento, perdón, que va en aumento hasta que el día es perfecto, o sea, el amanecer, esto habla del amanecer, así como el sol va saliendo poco a poco, ¿no? Va de aumento en aumento, la aurora tiene que ver con eso, poco a poco, hasta que el día resplandece, hasta que el sol está completamente afuera. Entonces, así en nuestras vidas, muchas veces caemos por dificultades, tropezamos, vienen pruebas muy grandes a nuestras vidas, pruebas que nosotros no podemos manejar, que no está en nuestras manos siquiera mover un dedo para mejorar la situación. Y es ahí cuando el Señor se va a glorificar y el Señor va a mostrarnos a nosotros si lo que creímos y dijimos, si cuando dimos ese consejo a tal hermano y dijimos, Dios puede hacerlo, para Dios no hay nada imposible, ahora es realidad en nosotros. Cuando vemos que es imposible para el hombre, pero lo imposible para el hombre es posible para el Señor. Lo imposible para el hombre es posible para Dios. Verso 12, nuevamente amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Yeshua dijo en Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo.
Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces nuestra actitud frente a las pruebas no tiene que ser la de queja, la de murmuración, la de, oh, sorprendernos, ¿por qué? Investigar quién pecó, sino la de gratitud, porque grande será ese galardón que Dios tiene para nosotros. Si no pasamos por pruebas y dificultades, no habrá galardón. Si la vida es color de rosa, no aprenderemos, no mejoraremos. Dios tiene un propósito a través de las pruebas, que es también purificarnos como el oro. Entonces, grande será el galardón de lo que podamos soportar. Y continúa diciendo en 1 de Pedro 4, y estamos finalizando, verso 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse de lo ajeno. Fíjense cómo constantemente está hablando esto el apóstol Pedro. Lo vimos también en los primeros versículos, que hablaba mucho acerca de murmurar, acerca de chisme, acerca de las quejas y las murmuraciones. Entonces, dice acá que ninguno padezca por algo así, ni por homicida, ni por ladrón. Y uno diría, oh, homicida, oh, ladrón, oh, malhechor. Y entre meterse en lo ajeno viene aquí en la misma bolsa. Entonces, tanto el ladrón como el homicida y malhechor, como el que habla de su prójimo, entra dentro de esto. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Es decir, que si nosotros padecemos en el camino de Dios, haciendo la voluntad de Dios, estando en su voluntad, padecemos, hay que glorificar porque Dios tiene un propósito. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y persistan en hacer el bien. Entonces, esta palabra cristiano pocas veces se encuentra en el Nuevo Testamento. Ya habíamos hablado también en Hechos de que cristiano hace referencia a los seguidores de Cristo. Nosotros buscamos cristiano, dice seguidor de Cristo. Pero también la palabra griega Cristo, un Cristo, hace referencia al ungido, o sea, algo ungido, alguien ungido. Y la raíz de esta palabra, de la palabra cristiano, en griego tiene que ver con una ceremonia que se realizaba cuando alguien era aceptado en la comunidad de creyentes. El concepto de la palabra cristiano para el apóstol Pedro no es el mismo que tenemos en la actualidad, que nosotros pensamos en cristianos y lo asociamos con la congregación protestante. No era ese concepto, cuando Pedro dice cristiano, no se está refiriendo al concepto que tenemos nosotros actualmente en nuestra mente. Ser cristiano para Pedro era ser parte del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque los cristianos eran judíos en su mayoría. No era más que una secta de las que había en ese tiempo, en los tiempos del Mesías. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los esenios, los celotes y los, eh, los que se llamaban del camino o los nazarenos o los cristianos, era una secta más del judaísmo, que eran aquellos que creían que Jesús era el Mesías. Entonces, no es que se creó algo nuevo, sino que realmente el concepto de Pedro es nada más que eran aquellos que tenían la fe tenían la fe verdadera y estaban creyendo o estaban entendiendo que se había dado el cumplimiento de la promesa a través del Mesías. Entonces, a este grupo de personas que se congregaban siguiendo a los del camino, los llamaban los ungidos, porque tenían la esperanza de que cada nuevo creyente iba a levantar el tabernáculo caído de David. Eran piedras vivas para edificar este tabernáculo. Por tanto, hacían una ceremonia en la cual derramaban o vertían aceite sobre estas personas, haciendo referencia o manifestando que el Espíritu de Dios estaba sobre ellos. Esto era lo mismo, era replicando lo que se hacía cuando se ungían los reyes, ¿no? Y se lo hizo con David también. Entonces, si recordamos, David también fue ungido y fue ungido por el profeta Samuel. Cuando se le nombró rey de Israel, se le ungió como símbolo de que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Entonces, un cristiano es aquel que tiene la esperanza de que el reino del rey David pronto se establecerá a través de nuestro Mesías y que él gobernará las 12 tribus de Israel y al mundo entero.
Sea, ese es el concepto que tiene Pedro de cristiano. No es el término que aplicamos el día de hoy. Entonces, cuando nos pregunten si somos cristianos, claro que somos cristianos. Somos cristianos porque hemos sido ungidos por el Espíritu del Señor para, para llevar y anunciar estas buenas nuevas de salvación y que el Evangelio sea predicado a todas las naciones y se establezca este reino de nuestro amado Mesías gobernando sobre las tribus de Israel y todo el mundo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, primero por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y aquí podemos ver cómo tal vez muchas veces no lo vimos y lo leímos cuando estábamos en las congregaciones anteriores, en el catolicismo, el protestantismo, que no entendíamos, no obedecen el Evangelio de Dios. O sea, que creemos que el Evangelio era anunciar que el Mesías, que Jesús, tenemos el perdón de los pecados. Sí, está bien. Pero el Evangelio es conocido durante el Antiguo Testamento. Esa palabra Evangelio son las buenas noticias de las que habla David en los Salmos. Y esas buenas noticias no son nada más y nada menos que los mandamientos. Entonces el Evangelio se obedece, se tiene que obedecer. No es algo que solamente yo creo y acepto, es algo que pongo en práctica. Entonces, acá nos está diciendo Pedro que el Evangelio se tiene que obedecer, nos deja claramente que administrar, como titula acá, buenos administradores de la gracia de Dios. Administrar, ser buenos administradores de la gracia de Dios es obedecer el Evangelio. Entonces el Evangelio es algo que se cree y se obedece. Es como está el Apocalipsis, los que tienen al Mesías y cumplen los mandamientos del Señor. Entonces, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio si el justo con dificultad se salva? ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Si todas estas personas que estaban con miedo de persecución, que los iban a matar con muertes violentas, Él les termina diciendo que si ustedes padecen en la voluntad de Dios, encomienden sus almas, confíen en el Señor, pero y en el tiempo que les quede de vida, ese tiempo que no sabían si eran una semana, 10 días, 20 días, como Pablo, poco tiempo, eh, que después pereció, o como el apóstol Juan, que vivió muchísimos años, no se sabía el tiempo, o cada persona no sabe el tiempo que va a vivir. Entonces, el tiempo que va a vivir, haga el bien. Y si alguna situación sucede en el caminar en la voluntad de Dios, pues sepamos de que estamos en la voluntad de Dios y que nuestras almas están escondidas en Cristo, porque hemos resucitado con Él. Bueno, vamos a terminar orando. Aquí hemos terminado el estudio de esta primera, de Pedro capítulo 4, que nos ha dejado muchos consejos. Y vamos a terminar orando específicamente para que Dios nos dé ese corazón de servicio, porque es el que pone el querer como el hacer. Y también porque nos permite transitar por las diferentes pruebas de nuestra vida con alegría. Es algo muy difícil. Yo creo que es algo muy difícil. Admiro a las personas que realmente lo hacen, que pueden transitar las pruebas con alegría, con contentamiento, con agradecimiento y con decir que si es la voluntad de Dios, que sea así y que Dios nos dé ese poder hacer, el poder atravesar esas dificultades de esta manera. Recordando también que Él no nos dará ninguna prueba que no podamos resistir y que nos dará conjuntamente con ella la salida. Esa es nuestra esperanza, de que las pruebas que vendrán, el Señor nos capacitará para poderlas transitar y hacerlo bien. Que seamos hallados al final como el oro. Amado Señor, te doy gracias, Padre, porque sin duda, Señor, eres tú el que pones el querer como el hacer. Por eso acudimos a ti, Señor, porque en nuestras fuerzas, Padre amado, podríamos ser hallados simplemente paja, hojarasca, Señor. Pero si tú, Señor, lo pones en nuestro corazón, podemos ser hallados como el oro, Señor. Ayúdanos a ser oro refinado delante de ti, Señor, el que te agrade, Señor. Aquel oro puro, Padre amado, Señor. A través de las dificultades, Señor, ayúdanos a ver más allá, Señor, como tú ves, Señor. Que tú tienes un propósito, Señor. A no quejarnos, a no lamentarnos, Señor, sino a vivir, Padre amado, agradeciendo y confiando que este tiempo, Señor, es pasajero. Y que, Señor, tú tienes galardones, Padre amado.
Señor, te ponemos todo en todas nuestras vidas, Señor, todas nuestras situaciones, Señor, cada una de estas mujeres, Señor, que están hoy reunidas aquí. Tú conoces sus vidas, Padre, y las diferentes pruebas que transitan, Señor. Yo te ruego, Señor, que les ayudes, que les fortalezcas, que nos fortalezcas, Padre, para atravesarlas, Señor, de la mejor manera, para saber que tu voluntad siempre será hecha, Señor, y para rogar con ferviente fe, como lo hizo David. Hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Y esa es nuestra esperanza, Señor, que jamás cesará en ti, Padre amado. Ayúdanos a tener un corazón de amor para los demás, Señor. Pon en nuestro corazón, Señor, Padre, ese amor para cubrir los defectos, Padre. Pon en nuestro corazón ese corazón hospedador, Señor. Padre, ese corazón de servicio, de que lo que tú nos has dado, esos dones, Señor, no los cerremos, sino que abramos nuestras manos, Señor, porque las manos que están abiertas para dar también están abiertas para recibir. Gracias, Señor, por tus bondades, Señor. Padre, haz que cada día nos parezcamos más a ti, Señor. Rogamos con un corazón sincero, Señor, que trabajes en nuestras vidas, Señor, que nos pulas, Padre amado, Señor, para ser agradables a ti. Ayúdanos, Señor, porque sin ti no podemos. Rogamos, Señor, en el nombre de nuestro amado Mesías y Salvador Yeshua, Señor. Amén y amén.